Veo un profundo estancamiento en lo que podríamos definir como militancia antirrepresiva. Veo mucho conformismo, veo mucha comodidad, veo mucha frase hecha, veo mucha sacralización laica, veo mucho monaguillo con remera de Black Sabbath o mucha carmelita descalza con pelo verde o de algún color particular. Y esto claramente no hace alusión a ninguno de ustedes, porque la verdad que no me fijé si tenían alguna remera de Black Sabbath o tenían el pelo pintado de algún color en particular. Pero quiero que hablemos de estos temas, porque la verdad que cada día me parece más sencillo atacar a la cárcel o atacar a la policía. No digo que no sea necesario, digo que es muy fácil. Es como si organizara una charla para atacar a Milei. Después, si querés, tenemos margen para debatir, voy a desarrollar algunas cuestiones. No tengo problema en generar el intercambio. Fácil desde lo conceptual, fácil desde lo sencillo que resulta visualizar la matriz represiva en instituciones como la policía o la cárcel. Entonces yo vengo a sumar un matiz. Simplemente eso. A que pensemos cuánto de lo represivo, eso que supuestamente todos denotamos, porque voy a dar por hecho que estamos cerca ideológicamente, cuánto de lo represivo habita incluso en espacios como este. Cuánto de represivo hay en el anarquismo que organiza actividades como estas y más de una vez invita a familiares de víctimas del aparato represivo del Estado, a familiares de víctimas de gatillo fácil, y se los trata como santos laicos a los que no se les puede cuestionar ni siquiera una coma, por el solo hecho de ser víctimas o familiares de víctimas. ¿Cuánto de esto hay? ¿Cuánto margen para incorporar debates? ¿Cuánto margen para incorporar complejidad, para sofisticar nuestros discursos, para dejar de repetir, como decía al principio, eslóganes y empezar a decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cuánto de cultura represiva hay, por ejemplo, en el feminismo? Biologicista, esencialista, determinista, moralista, pacato, incluso totalitario, porque se ha llegado a instalar la idea de que no se puede criticar al feminismo si no es por dentro del feminismo. Porque parece que las feministas tienen todas las discusiones resueltas, y si venimos de afuera, de este afuera construido por el propio movimiento, no podemos opinar de ciertos temas. ¿Y acaso eso no es totalitarismo? Ni hablar de la sororidad, ni hablar del yo te creo hermana, eslogans que son palmariamente represivos y asociados a eso de lo que voy a hablar en un rato. Porque como ya verán, vengo a incorporar el matiz que creo que le está faltando a la militancia antirrepresiva, visualizar ciertas bases asociadas a cierto proyecto civilizatorio influenciado por ciertos fenómenos que vamos a ir transitando uno por uno. ¿Cuánto de conversión religiosa, cuánto de te invito a pertenecer a mi rebaño hay, por ejemplo, en el lenguaje inclusivo?
o para no meternos directamente con el lenguaje inclusivo, cuánto de todo esto hay en el paradigma de la inclusión. ¿Qué significa incluir? ¿Qué decimos cuando planteamos que tenemos que incluir? ¿Que el lugar al que queremos que los demás se incluyan es el mejor de los lugares posibles? ¿Y que el afuera es pestilente, es desagradable, es algo de lo que hay que salirse, por eso te quiero adentro? A mí tampoco me convence lo inclusivo. Y no voy a hablar del marxismo y sus dimensiones represivas, ni del mesianismo marxista y la dictadura del proletariado, este pueblo elegido configurado por ciertos teóricos, ni voy a hablar de la vanguardia leninista y el centralismo democrático, ni voy a hablar de la pretensión de uniformidad gramsciana a partir del bloque hegemónico y la pretensión de que la clase dirigente y los subalternos, los dirigidos, tienen que uniformar pensamiento, porque eso sería también muy fácil, casi tan fácil como atacar a la policía. Quiero profundamente que a partir de esta charla empecemos a pensar si el enemigo es solamente el policía uniformado, o si a veces nosotros mismos tenemos actitudes policiales. ¿Quieren que hablemos de los scratches, por ejemplo? ¿Quieren que hablemos de lo que significa o de lo que significó en estos últimos años haber legitimado una herramienta tan asquerosa como el scratch? A la policía se la desprecia primero nunca siendo policía, ni de provincia ni de capital, decía alguna canción, ¿no? Y yo diría ni de provincia, ni de capital, ni de Facebook, ni de Instagram, ni de esa horda que desde una superioridad moral se cree capaz de señalar dónde está el bien y dónde está el mal. Qué difícil que es incluso decir cosas como estas en lo que podríamos llamar la escena crítica contemporánea. A mí, antes de darme la palabra, salvo excepciones, casi que te digo que me piden no un certificado de antecedentes, un certificado de ADN. A ver si realmente estoy habilitado para hablar con esa especie de pueblo elegido del bien. Qué patético. Y por más que te encanten los Sex Pistols, sos un reverendo policía. Y por más que te vistas y que no sé qué, y que digas la autogestión, qué lindo, vamos a vivir en comunidad, sos un tremendo policía. Y eso lo tienen que saber. Porque debería avergonzarnos tener comportamientos policiales. Y sin embargo, parece que los demandamos, parece que los exigimos y parece que los celebramos. ¿Y cuál es tu mérito? Haber escrachado a 15 personas en Facebook. Y tu otro mérito, haber sido víctima de tal conflicto. ¿Qué? Elogio de la persecución y elogio del victimismo esencialista. ¿Y lo vamos a dejar pasar? Todo esto modo de introducción para generar cierto ámbito de simpatía, ¿no? Para estar tranquilos y empezar a discutir como corresponde, a compartir herramientas, que son las que traje. Las toman o las dejan. Las discutimos de acá en adelante o me siguen pidiendo certificado de ADN para participar de esta charla, como ustedes prefieran.
te dije que después de desarrollar iba a abrir el debate. Si no te interesa esperar, no hay problema. El matiz que voy a incorporar es el siguiente. Estamos fallando, y ya hace un tiempo, podríamos decir epistemológicamente. Estamos cerrando el foco. Les decía recién, el problema no es la policía, no es la cárcel, el problema ni siquiera es el Estado, ni siquiera es el capitalismo, ni siquiera es el patriarcado, y todo eso lo voy a desarrollar. Y requiere de cierto tiempo si tienen ganas de transitarlo. Yo visualizo que Nietzsche, lo ubican, ¿no? Federico Nietzsche, cuando puso sobre la mesa uno de sus conceptos más extraordinarios, incluso, podríamos decir involuntariamente, nos dificultó algunas cuestiones. Nietzsche dice, en la presentación de Así hablaba Zaratustra, en el aforismo 125 y en el aforismo 108 de la Gaia Ciencia, y en otros fragmentos de su obra, que Dios ha muerto. Y eso generó dificultades conceptuales muy notorias. Y nos hizo apartarnos de la discusión alrededor de la figura de Dios, dando por sentado que porque quizás nosotros nunca fuimos a una iglesia, nunca leímos la Biblia, nunca fuimos a misa, etc., ya estamos libres, entre comillas, a salvo de las consecuencias materiales de este personaje. Entonces, ¿qué vengo a poner sobre la mesa? Incorporo quizás un eslogan fácil de captar y a partir de ahí profundizamos. Dios no ha muerto. A Dios hay que matar. Dios vive. Dios existe. Dios tiene consecuencias materiales incontrastables. Dios está presente en su dimensión religiosa y en su dimensión laica, porque Dios es mucho más que lo que nos dijeron que era. Dios, y esto también grábenselo porque este es el kit de la cuestión, es la suma de sus atributos determinantes. ¿Cuáles son los atributos determinantes? Algunos los conocerán, otros no, y a partir de ahí empezamos a discutir. Unicidad, verdad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Estos 5 atributos, a su vez, están legitimados por una suerte de meta-atributo que quizás es mucho más cercano a todos ustedes, que es el amor divino. Comprender que vivimos inmersos en un proyecto civilizatorio que nosotros denominamos cultura represiva, y que ese proyecto civilizatorio no es otra cosa que la reproducción normalizada de estos 5 atributos legitimados por el meta-atributo del amor, va a facilitar muchas cuestiones políticas que, desde mi punto de vista, no están siendo resueltas. Comprender los atributos de Dios y comprender que el problema que nos atraviesa es ese Dios completamente vigente, va a evitar, por ejemplo, que caigamos en esas trampas en las que nos posicionamos contra el Estado, contra el capital o contra el patriarcado, utilizando las herramientas del proyecto civilizatorio que denostamos. 2 caminos o 2 posibles interpretaciones. O nos encanta el reduccionismo analítico, nos encanta la comodidad conceptual, o no estamos estudiando a fondo y cómo corresponde a la figura de Dios. No la estamos pensando más allá de sus matices religiosos.
Si yo digo Dios y ustedes piensan solamente en el Padre Grassi, solamente en un terrorista islámico, solamente en el Estado de Israel, solamente en el Papa Francisco, en una iglesia, en una mezquita, en una sinagoga, se están quedando con una parte de Dios, con lo que podríamos denominar la dimensión religiosa de Dios. Pero esos atributos, por su propia composición de la que les voy a hablar en un segundo, exceden largamente la órbita de lo estrictamente religioso. Pensemos uno por uno los atributos. Vamos a hacerlo relativamente rápido, así se puede debatir y podemos intercambiar con el compañero y con los demás. Dijimos que el primer atributo de Dios es la unicidad. Dios se define único. La gracia de Dios es la inhabilitación de otras creencias. Existe Dios y a partir de que existe Dios, no existen los demás dioses. El primer mandamiento bíblico, yo acá traje la Biblia porque cada tanto me gusta hacer así y que me saquen una foto y que parezca un pastor. El primer mandamiento bíblico es: ama a Dios por sobre todas las cosas, pero no solamente nos dice esto, sino que te dice además: no te postrarás ante otros dioses. A Dios le encanta ser el único, pero también le encanta asegurarse que sus seguidores no se permitan transitar una palabra clave que todos ustedes conocen, que es la multiplicidad. O si les gusta más, y hay algún cristiano en el ambiente, las multiplicidades. La unicidad per se es problemática. La unicidad per se conlleva totalitarismo y segregación de la diferencia. Nada que sea único puede ser aceptado pasivamente por cualquier militante que se reivindique antirrepresivo. Dicho en términos sencillos, todo lo único tiene que ser profundamente atacado por cualquiera de nosotros si osamos autodenominarnos activistas antirrepresivos. No hay manera de reivindicar la unicidad. Toda unicidad, repito, es totalitaria, es decir, lo único, no deja margen a que haya alternativas, propuestas superadoras, disidencias, y toda unicidad es per se segregatoria. Porque ¿qué hacemos cuando aparece el disidente? Lo corremos, lo señalamos, lo perseguimos o lo convertimos o lo incluimos. De a poco, toda esta introducción, que para algunos será una mera provocación, va a ir adquiriendo sustento político, conceptual, teórico. De la unicidad se desprende la universalidad, y de la universalidad los esencialismos. Un esencialismo inaceptable es hablar de hombres o hablar de mujeres, es hablar de víctimas o hablar de trabajadores, como si eso per se significara algo. Ser mujer, ser hombre, ser víctima, ser trabajador, o la etiqueta que se les ocurra, fanático de la Polla Records, no asegura nada. No asegura nada. A mí me viene a hablar una víctima de gatillo fácil y escucho su historia, pero no la sacralizo por el solo hecho de ser víctima de gatillo fácil, porque hay víctimas de gatillo fácil, y creo que no se lo tengo que andar explicando, que son interesantes, profundas, que incorporan matices al debate, que no se quedan simplemente en la declamación de su anécdota personal, y hay otras que son profundamente reaccionarias. ¿Qué pasa con los presos? ¿Qué pasa con el esencialismo preso? ¿Son todos buenos los presos? ¿Son un sujeto revolucionario? ¿El hecho de estar privado de tu libertad te asegura legitimidad para poder decir cualquier cosa? No.
En la cárcel, voy a empezar a decir obviedades, porque esto también tiene un trasfondo lleno de obviedades. En la cárcel hay personas muy interesantes y hay personas que son una mierda. Y en la calle, también. Y en los institutos psiquiátricos, también. Y en los institutos de menores, también. Y en esta asamblea anarquista, también. Y en los centros oncológicos, como digo en mi libro, para meter un poco de provocación, lleno de niños pelados. ¿O creemos que todos los niños pelados que están en tratamiento contra el cáncer son criaturas divinas? ¿O creemos que todas las personas que tienen síndrome de Down son buenas y abrazables y nos quieren y los queremos? Y puedo seguir enumerando esencialismos y yo quiero que los destierren uno por uno. Porque todo lo único tiene que ser repudiado, porque todo lo universal tiene que ser repudiado, y desde lo universal aparece el esencialismo, y desde el esencialismo el ser, la identidad estática, esa identidad a la que a veces nos abrazamos por comodidad. Pensamiento único, categoría, ¿no? A mí, por ejemplo, cosa que quizás en este espacio ya está completamente zanjado, pero sepamos que en otros no, me cuestionan y me dicen, ¿por qué si pensás tanto, querés hablar tanto, no haces política? ¿Y acaso qué estoy haciendo? ¿O qué tengo que asociarme al kirchnerismo, al radicalismo, al PRO, al imbécil de Milei, decir viva la libertad, carajo, y que me sigan un par de pelotudos, y eso es política, y esto no? Que pensemos que solamente eso es política, es parte del pensamiento único. Que pensemos que no existe nada por fuera de la democracia, es parte del pensamiento único. Y eso es todo consecuencia del primer atributo, y de solo el primer atributo que estoy poniendo sobre la mesa, de ese Dios que Nietzsche dice que murió. Dios no ha muerto, a Dios hay que matarlo. Segundo atributo, muy de la mano con el primero, le incorporamos la verdad. Porque no solamente soy único porque la tengo más grande que vos, porque soy más poderoso que vos, no. Soy único porque yo soy el portavoz de la verdad. Porque a mí me acompaña la razón. Porque a mí me acompaña el total entendimiento. Soy único y soy verdadero. ¿Y qué quiere decir que sea único y además verdadero? Que todos los demás, todos aquellos que no responden a su matriz, que no responden a su proyecto, son el error. Están equivocados. Si vos no pensás como yo, estás equivocado. Y otra vez, ¿qué se hace con los equivocados? Se los corrige, se los orienta, se les dice, le estás pifiando, volvé. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dicen, ya vas a cambiar cuando crezcas? A mí me lo vienen diciendo y yo me parece que ya crecí bastante. Poco tanto, pero algo crecí. La verdad también es inaceptable. La verdad es algo que en tanto activistas antirrepresivos tenemos que repudiar. ¿Y qué es, por ejemplo, sino una consecuencia material de la verdad, pensar en la infalibilidad del testimonio de una víctima? ¿Acaso no es una consecuencia de esa verdad irrefutable? Le tengo que creer, dice la verdad, como si se tratara del concepto infalibilidad papal, que si yo se lo pongo sobre la mesa seguro que lo repudian. Conocen el concepto de la infalibilidad papal. El Papa Francisco, cada cosa que dice es incuestionable. ¿Por qué? Porque a partir de ciertos concilios, de ciertas reglas, etcétera, etcétera, lo que dice el Papa es irrefutable. Y entonces lo que dice una mujer denunciante, y entonces lo que dice el niño ese que está ahí con el respeto para el niño, para la familia, etcétera. ¿Quién nos dijo que los niños no mienten? ¿Quién nos dijo que los niños son una especie de revelación de futuro? Y obviamente que hay cosas que corregir, porque ¿saben una cosa? Mahoma decía que el testimonio de una mujer valía medio testimonio de hombre. No lo vamos a controvertir a eso. La cultura represiva es misógina, es machista.
Pero eso no nos puede llevar a reivindicar el atributo de la verdad. Creernos portavoces de la verdad es un problema, porque la verdad es un problema, porque la verdad es segregacionista, porque la verdad es totalitaria, porque, insisto, por fuera de mi verdad están todos equivocados. Y ahí aparece la conversión religiosa, y ahí aparece el tratamiento penitenciario, y ahí aparece el discurso inclusivo. Te quieren adentro, porque adentro sos más fácil de controlar. Lo digo simplificadamente para que vayamos sumando matices. Tercer atributo, omnipresencia. ¿Qué quiere decir omnipresencia? Que Dios está en todas partes. Yo les pregunto, cuando visualizamos nuestros barrios llenos de patrulleros y cámaras de seguridad, ¿no es acaso una consecuencia material completamente vigente de la omnipresencia divina? Cuando nos encontramos con las redes sociales absorbiendo cada uno de nuestros movimientos, cosa de que a veces decís, tengo que cambiar el colchón y aparecen 5 publicidades del colchón que te querés comprar. Tal cual. ¿Eso no es acaso una muestra contemporánea, latente, de la omnipresencia divina? La omnipresencia divina trae como consecuencia material algo que ustedes conocen perfectamente, que es la hipervigilancia. Y con la hipervigilancia traemos también otro concepto, del que hablaba al principio, que es la normalización de nuestra condición policial. ¿O acaso que ustedes se regodeen señalando al malo, como decíamos al principio, en esos scratches que promueven en las redes sociales? ¿No es acaso una consecuencia más de la omnipresencia divina? ¿En qué momento se normalizó, vuelvo al principio, ser policía? Y que esté bien. Y que ser policía sea síntoma de valentía o de militancia arriesgada. Y quieren que hablemos de otra categoría que quizás esté muy al alcance de tus manos, que también es consecuencia de la omnipresencia divina. Quieren que hablemos de la culpa que sentimos. ¿Qué es la culpa? Sino nuestro propio policía, nuestro policía interno, nuestro inhabilitador. Yo lo defino en mi libro como control social gratis. Eso es la culpa. Una sociedad hipervigilada e hipervigilante. Foucault decía vigilar y castigar. Yo sumo vigilar y respirar. Vigilar como característica determinante de esta sociedad asquerosa. ¿Y no ven la relación entre la omnipresencia de Dios y todo lo que les estoy contando? Dios no ha muerto, Dios hay que matarlo. Nietzsche está equivocado. Cuarto atributo, omnisciencia. ¿Qué significa la omnisciencia divina? Que Dios todo lo sabe. Y si hay alguien que todo lo sabe, ¿qué margen queda para nuestro saber? ¿Qué margen queda para nuestras preguntas? ¿Qué margen queda para que nosotros sumemos algún elemento a los debates ya instalados? Ninguno. Dios y sus consecuencias materiales y sus corolarios contemporáneos desprecian las dudas de cada uno de nosotros. No quieren que dudemos. Quieren que llenemos nuestra boca de certeza, o para decirlo en términos contemporáneos, de hashtags. Verdades reveladas de microclimas antirrepresivos que creen que con eso es suficiente. Ya está. Cambio de la fotito de Facebook, viva Palestina libre, o mañana, aguante no sé quién. Y no hay margen para sumar debate. Y no hay margen para sumar complejidad. Y encima te dicen, dale, terminá, apurate, estás hablando mucho. Dale, apurate que tengo que pasar al reel siguiente, dale. ¿Por qué no me lo explicás con un tutorial? Dejamos
que sea absolutamente algo normal que nuestra voz, que nuestra palabra pueda acelerarse en un mensaje de WhatsApp y está todo bien, no importa nada. Si no tenemos nada para decir, si no tenemos nada para sumar, todo está creado, todo está dicho. ¿Quieren que hablemos un poco de la educación dominante? ¿Quieren que hablemos de la universidad? Que su nombre ya mismo te lleva al primer atributo al que venimos haciendo referencia. ¿Qué significa pensar en un contexto universitario? Seguir ciertas reglas de pertenencia. Si hablamos de contextos universitarios, donde supuestamente dicen está la élite pensante de la nación, para llegar a un punto cúlmine, para llegar a un clímax, tenés que pasar el filtro de los jurados de las tesis doctorales que te dicen sobre esto se puede pensar y sobre esto no. ¿Acaso los jurados de tesis doctorales en su composición no son representantes de Dios en la contemporaneidad? ¿No son un reaseguro para el valor omnisciencia, para el atributo omnisciencia? Dios no ha muerto, Dios hay que matarlo. Quinto atributo. Empiece la gente, no sé. Me parece que la densidad, si quieren, empiezo con las consignas. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, pueden hacer preguntas. Nos vamos a quedar un rato largo, yo por lo menos me voy a quedar un rato largo. Quinto atributo. Omnipotencia. ¿Qué significa la omnipotencia? Que alguien todo lo puede. Que alguien todo lo puede. Y si alguien todo lo puede, no hay margen para confrontarlo. Él es el poderoso y vos el microbio, vos la basura. Vos lo intrascendente, vos el que no tenés ni siquiera derecho a levantar un poco el tono y hablar con firmeza de tus ideas, porque este es muy soberbio, este nos viene a decir a nosotros qué tenemos que hacer, qué soberbio que sos, capo. Y la soberbia, se los introduzco para que lo tengamos presente, es, de acuerdo a palabras recientes del Papa Francisco, el pecado imperdonable. ¿Qué es la soberbia? Sentir que somos capaces de confrontar contra cualquiera, porque Dios no es más que nosotros, y ninguna autoridad es más que nosotros. ¿No lo tienen claro aquellos que se acercan de alguna u otra manera al anarquismo? Creo que esta es una consigna histórica. Pero sin embargo, repudian la soberbia y aman la humildad. Nos quieren humildes, nos quieren sumisos, no nos quieren. Un cachete por el otro. Exactamente. ¿Qué significa ser humilde? ¿Qué significa decir, no, mirá, compuso una canción que no sé, un día se me ocurrió y el otro día no se me ocurrió, la hice con todo lo que tengo? Si querés hablar de tu obra, habla de tu obra y conmovenos a todos. Si querés hablar de tu obra, levantá el micrófono y exigite que te escuchen. Hacete valorar. Y no lo digo para iniciar una charla de autoayuda porque me parece que las charlas de autoayuda son una mierda. Lo digo porque tenemos que pensar que repudiar a la soberbia, repudiar a la actitud, repudiar a los que defienden vehementemente sus ideas no es otra cosa que una consecuencia material de la omnipotencia divina. Y no podemos permitirlo. Unicidad, verdad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, lo digo de corrido y siento un revoltijo tremendo en el estómago. Es asqueroso hablar de estas categorías, es repudiable, es inaceptable. ¿Cuántas categorías son? Igual que lindo que lo siento. A las que hago referencia son 5 atributos. Y a toda esta basura que intuyo que vamos a coincidir que es una basura, salvo que alguno me diga yo tengo la verdad, o yo soy el único, o me encanta estar hipervigilado, o me encanta enfrentarme a una autoridad que todo lo puede, abrazarme hasta que vuelva Cristina, y ese tipo de cuestiones, ¿no?
Alguno me dice eso, ahí estamos discutiendo otra cosa. Cuando dijiste vigilar y respirar, al respirar, ¿qué ejemplo tenés para eso? Digo, vigilar como un comportamiento absolutamente naturalizado, tanto como el mero hecho de respirar. Es una figura retórica, es una metáfora. A partir de una especie de parafraseo tergiversado del vigilar y castigar Foucaultiano. A todo esto que les acabo de contar, estas lacras absolutamente desagradables nos dicen que lo hacen por amor. Y ahí es cuando la cosa se pone todavía más interesante. Nos dicen que lo hacen porque nos aman, porque nos cuidan, porque nos protegen, porque están pensando en nosotros. ¿Les suena? ¿Les suena el discurso de algún político que está ahí pululando? ¿Les suena de algún mesías contemporáneo que cree que te va a salvar la vida, en definitiva, domesticándote o sacándote de circulación? Vamos a pensar consecuencias materiales del amor divino como meta-atributo de los 5 atributos a los que acabo de hacer referencia. La cárcel resocializa. Y ahí, si fueran más simpáticos, debería brotar una carcajada. Ja, 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 ja. La cárcel resocializa. Dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, las cárceles son para seguridad y no para castigo. Ja, 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 ja. Dicen los tratados internacionales de derechos humanos, la cárcel es una pena legítima y estamos en contra de la tortura, el apremio y la vejación. ¿Cómo? ¿La cárcel no es tortura? ¿La cárcel no es vejación? ¿La cárcel no es apremio? Ja, 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 ja. ¿Qué son todas estas categorías? El Estado, la autoridad, la consecuencia material del proyecto civilizatorio del Todopoderoso, no bancándose que son una basura del tamaño de la ex Unión Soviética, diciéndote que encerrar personas incluso tiene una finalidad superadora desde el punto de vista moral. No te dicen, te desprecio. No te dicen, capaz que Mirta Legrand lo piensa, capaz que algún votante de Milei lo piensa, pero estamos hablando de la materialidad institucional. No te lo dicen. No hay ninguna sola ley que dice, yo meto gente presa porque los odio, porque los repudio. No, no, no. Lo hago para preservarlos. Lo hago para que se resocialicen. Lo hago para que todos estemos seguros. Variable, amor absolutamente presente. Cuando pasa un patrullero, ves que hay una consigna. Estamos al servicio de la comunidad. Ahí otra vez, ja, 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 ja. ¿Cuál es la necesidad del policía de decir que está al servicio de la comunidad? ¿Cuál es la necesidad de ciertos policías, sobre todo la policía vecinal, de generar proximidad con el vecino? Yo paseo con cartulina, 3 de la mañana, 2 de la mañana, en cierto lugar, en cierto otro, y me cruza un policía. ¿Qué tal, vecino? ¿Qué querés? ¿Qué me querés decir? En definitiva, acá otra vez aparece con muchísima nitidez el metatributo del amor. Cuando aparecen variables todavía más concretas y los jueces, que no son otra cosa que un puñado de caca, que se juntan en sus grandes salones a decidir directamente a quién manda a la prisión o no, se representan en sociedad como ecuánimes, imparciales, neutrales, y encima exigen a veces que los trates como vuestra excelencia. Otra vez, la lavandinización del amor, legitimando estos atributos a los que vengo a hacer referencia.
Cuando nos hablan de opinión pública, de bienestar general o de todo este tipo de categorías, sucede exactamente lo mismo. ¿Qué es el bienestar general? No es otra cosa que el bienestar de los que mandan. No es otra cosa que la consagración del status quo. Ese es el bienestar general. No es el bienestar de un aparente todos. ¿Comprenden lo que estoy tratando de decir? Así funciona. Así se desarrolla. Un ejercicio muy elemental que proponemos desde el abolicionismo y la cultura represiva. Cada vez que estamos posicionándonos políticamente, cada vez que estamos asistiendo a un debate, cada vez que estamos tomando una decisión, cada vez que estamos organizándonos para confrontar con alguna de las representaciones materiales de la cultura represiva, hagamos el breve ejercicio de ver hasta qué punto en nuestros propios comportamientos aparece alguno de estos atributos. Dios no ha muerto, a Dios hay que matarlo. Y acá, un punto de coyuntura, y abro el debate para que nos quedemos hasta la hora que quieran, y si hay otras actividades, yo me pongo a disposición para que sigamos charlando en el contexto que se les ocurra. Esto que estoy planteando, de por sí importante, porque estoy diciendo que los marxistas son monoteístas, estoy diciendo que dentro del anarquismo hay monoteísmo, estoy diciendo que las feministas son monoteístas, ni hablar del peronismo, ni hablar de todo eso que ya les dije que son fáciles de atacar. Es decir, estoy diciendo, vamos a revisar nuestras capacidades críticas. Vamos a pensar por qué muchas veces por comodidad terminamos haciendo siempre lo mismo. Bueno, todo esto es importante per se, pero les digo algo más. ¿Qué contexto se viene a partir de mañana y de las próximas semanas con un personaje en la presidencia que directamente va a pedirle la venia institucional a un rabino que representa posiblemente el ala más rancia de todo lo que estoy enunciando? A ese Dios laico que se filtra incluso en espacios como este, súmenle el otro, porque tenemos Iglesia Universal en 172 países, porque tenemos al Estado de Israel más encarnizado que nunca, y más filtrado que nunca, y más protegido que nunca. Vamos a decir una estupidez, decís dos cosas en contra del Estado de Israel en tus redes sociales y estás automáticamente shadowbaneado, como se dice actualmente. Está el Papa Francisco, está Bolsonaro. Bolsonaro se forma a partir de un partido demócrata cristiano. Donald Trump, cuando la cosa se le complicó en el 2020-2021, se puso en las puertas del Pentágono con una Biblia en la mano. Dios no ha muerto, Dios hay que matarlo. ¿Lo visualizan? No, Maxi, pero yo soy ateo. La verdad, me importa un carajo que seas ateo. Porque el ateísmo también es un monoteísmo. El ateísmo también es una simplificación. ¿Cómo después de todo lo que te estoy diciendo me vas a decir que Dios no existe? ¿Cómo me vas a empezar a decir que Jesucristo no puede resucitar porque eso es imposible desde la ciencia y la biología? ¿Quién está hablando de ciencia y de biología? Estamos hablando de cultura, estamos hablando de tradiciones, estamos hablando de referencias que se normalizan. No, pero los males no se abren. Ya sé que los males no se abren, capo. Ya lo sé, pero Dios existe. Dios no ha muerto, a Dios hay que matarlo. Ese era mi aporte para hoy, les agradezco que me hayan invitado y vamos a seguir charlando con quien quiera, las veces que quieran. Muchas gracias. Amén.